están? Muy buenas noches, bienvenidos a Senado Noticias en su edición central. Como siempre, a esta hora de la noche nos sintonizamos para saber informaciones legislativas, la que marcaron esta jornada día martes 5 de diciembre. Vamos a revisar ahora los titulares que hemos preparado para usted. A un tercer trámite, Sala del Senado despachó proyecto que regula la elección de los gobernadores regionales que serán escogidos por sufragio en el año 2020. Desacuerdo existe sobre el proyecto que establece y regula los sistemas de reutilización de las aguas grises, domésticas y urbanas. Representantes de la Araucanía expusieron sus observaciones a proyecto que crea el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas. Y la Sala de Sesiones esta tarde despachó a un tercer trámite constitucional, es decir, a la Cámara de Diputados, el proyecto que viene a regular la elección de los gobernadores regionales, que, recordemos, van a ser escogidos en el año 2020 mediante voto popular. Detalles revisamos en la siguiente entrevista, como es habitual, día martes y miércoles, del periodista Cristian Reyes. Muy buenas tardes. Efectivamente, como cada edición de Senado Noticias Central, cuando ocurren hechos en la sala, en este caso en el Pleno, nos adentramos con uno de sus protagonistas para conocer más respecto a las iniciativas vistas en la sala. Por ejemplo, el día de hoy marcada sin duda por dos proyectos referidos a los gobiernos regionales, tanto a la elección misma como también al traspaso de competencias. Para ello nos acompaña sin duda un senador identificado con estas causas, el senador Carlos Bianchi. Muy buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, un agrado. Bueno, ya hemos conocido a través de nuestros espacios, programación, notas, etcétera, de lo que hablan, de lo que se refieren a estos proyectos. Me gustaría saber si usted está conforme con cómo están saliendo finalmente y qué le parece el debate dado en la sala a propósito de estos temas. Bueno, a ver, dos cosas. Primero, lo dije recién en la intervención, Chile no tiene que tener duda que aquí haya ahora alguien alguna idea de poder querer cambiar la fecha para el 2020. Esa situación es absolutamente impresentable, ya no más. Basta ya de lo que se ha hecho durante todos estos años, desde el año 2008 hasta hoy día, de no haber podido llegar al acuerdo final para que esto sea el año 2020. Hoy día eso ha quedado claro y por eso es que responsablemente le digo al país que no haya duda con respecto a esta materia, que el año 2020 va a haber elección de gobernadoras y gobernadores. De lo que se trata la discusión ahora es de los intereses de los partidos políticos y yo creo que hay que decir la verdad. La verdad es que hay un sector político, la UDI y RN, que han hecho una férrea defensa para que los nuevos consejeros regionales duren en su cargo 4 años, un año más, porque como la fecha es al 2020, quedan solamente 3 años. Y lo que estamos diciendo es que aquí lo relevante no es que un consejero dure más años, aquí lo relevante la discusión de fondo es cómo fortalecemos las regiones, cómo empoderamos las regiones, cómo hacemos que este nuevo experimento, por así decirlo, que es el traspaso de competencia y esta nueva administración y la primera autoridad elegida por un voto popular, pueda permitir que las regiones se desarrollen de mejor manera. La otra discusión que debiera haber y que no la hubo es que nosotros también lo pusimos allí, el debate debiera centrarse en las competencias que pueden cruzarse entre un gobernador y un delegado. O sea, y nosotros hemos dicho que ahí debiera haber un órgano competente que pueda dirimir. En este caso hemos propuesto la Contraloría. Tampoco se acogió. Y ese es un temazo. ¿Y ese es un flanco que está abierto en este momento? Está abierto y por lo tanto esa situación es tremendamente compleja, no se logra resolver y por eso es que le hemos pedido al Ejecutivo que en esta materia pueda, ¿no es cierto?, acoger nuestra solicitud. En el caso de los gobernadores, cuando pidan competencia al presidente de la República, también tiene que haber un órgano dirimente, tiene que ser el Congreso, lo hemos propuesto. Y en el caso de los gobernadores con los delegados, con quien representa el Ejecutivo, tiene que haber también, porque ahí van a haber muchos cruces. Pongo un ejemplo, si hay una catástrofe natural, ¿quién asume la responsabilidad? ¿El delegado o la asume quien ha sido electo por toda una región? Se supone que políticamente esa es la figura que debiera allí encabezar en un acto público. ¿Quién tiene la primera autoridad regional? O sea, son cosas que pueden parecer mínimas, pero tienen muchísima relevancia en el orden de las estructuras regionales. Entonces, ¿Y en el caso de los Ceremi? Bueno, yo he dicho que los Ceremis ya no tienen razón de ser, incluso más. Y si existen los Ceremi,
que estos sean propuestos por el intendente de una terna y que sea el gobierno regional el que elija. ¿Cómo anduvo su sugerencia? No, si te la hemos peleado muchos años, algunas acogieron y otras no. Porque la idea ¿cuál es? Que el Ceremi no responda al ministro en Santiago, sino que responda a la autoridad regional. De eso se trata. Entonces, esta discusión ha sido larga, muy intencionada. Hubo dos personas en su momento, Piñera y Lagos Padre, que no querían que esto se avance. No querían, en la eventualidad que ellos fueran presidentes de la República, no querían que esto existiera, ellos querían elegir a los intendentes nuevamente, tal cual se ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, ha sido una conversación poco honesta, poco sincera, y hoy día están peleando para que los consejeros regionales estén 4 años, no 3. ¿Qué significa esto? Termino con esto. Que si hoy día establecemos que sean por 4 años más quedan con 3 otra vez. Entonces vamos a tener que seguir peleando para que vuelva a ser 4. Es un cuento de nunca acabar y eso es impresentable. Por eso es que debería ser 3 años ahora, de ahí para adelante 4 años y 3 años sobre todo en esta primera etapa de aprendizaje es más que suficiente para poder entre ellos trabajar lo que va a ser la futura nueva administración. Una necesaria evaluación, además, como se da en este tipo de política. Además. Senador, usted hablaba de voluntades políticas, ¿se va a cambiar el Congreso el próximo año? ¿Es posible quizás no enmendar el rumbo, pero quizás hacer algunas modificaciones, pensando precisamente en lo que usted decía, a partir de la conformación de un nuevo Congreso? No lo sé. La verdad es que todo... A ver, yo creo que van a venir 4 años muy complejos. ¿Quién administre? ¿Por la diversidad política? ¿Quién sea el presidente de la República? Por las demandas sociales, porque hay un enrarecimiento en el ambiente social, cultural, económico, político, previsional, de salud. Están pasando cosas, se están moviendo las placas tectónicas. Pero eso es bueno. Y eso cuando se mueven estas placas van a tener que en algún momento chocar y producir un remesón. Y yo creo que lo que viene es eso. Quien administre va a tener 2 o 3 años muy complejos. Y voy a agregar la guinda de la torta. El que administre no va a tener Congreso con mayoría. Por lo tanto, aquí se va a dar todo el debate en la Cámara y en el Senado. Esto va a ser tremendamente vertiginoso, va a ser muy... va a haber movimientos muy turbulentos, me parece bien ese término, porque en definitiva no la va a tener fácil quien sea el presidente de la República. Y si tú me preguntas, bueno, ¿qué va a pasar con esta nueva composición del Senado? Si se van a poder avanzar en estos temas, no tengo idea. La verdad es que... Pero eso le da más valor a las 7 semanas que quedan todavía antes del receso de febrero, con la composición actual. Bueno, lógico, tal cual está ahora, me imagino yo que el gobierno va a traer muchos otros proyectos más. Algunos dicen que esto es campaña, otros le parece bien. La verdad es que avancemos porque Chile necesita avanzar en materias importantes como esta. Senador, siempre se nos hace corto el tiempo para hablar de estos temas, quizás no tan informativos, pero sí más analíticos, que es algo que hace falta por estos días. Senador, como siempre, muchas gracias por su... A ustedes gracias también, adiós. Belsabe, volvemos contigo a Senado Noticias Central. Muchas gracias, Cristian Reyes, por la presente entrevista con el senador Carlos Bianchi. Un importante tema y novedades con la elección de los gobernadores regionales, que ahora está en manos de la Cámara de Diputados, y también se avanzó en la sala en lo que tiene relevancia con el traspaso de competencias que tendrá esta nueva figura de gobernador regional, votación que se va a realizar el día de mañana. Más detalles en senado.cl. Cambiamos de tema, nos vamos a los puntos en desacuerdo que existen en la Comisión Especial de Hídricos, más bien sobre el proyecto que viene a regular las aguas grises. Estas aguas que conocemos como de alcantarillado doméstico y urbano, que pueden ser reutilizables. Quien nos va a contar todos los detalles de lo que ha pasado en esta comisión es el periodista Rodrigo Cruz. Rodrigo, ¿cómo estás? Ya te vemos en pantalla. ¿Qué tal? Buenas noches, Betsabe. El día de hoy la Comisión Especial de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía tenía 2 puntos en tablas, pero como decías tú, hay uno que es el fundamental. El primero de los puntos que estaba en tabla era seguir la discusión del proyecto de ley que busca regular la creación de plantas desalinizadoras. Esto busca fomentar el desarrollo de plantas que puedan sacarle la sal al mar para poder utilizarla como agua dulce en distintas funciones, como por ejemplo el riego, también labores industriales, etcétera. Esto, en este proyecto de ley se siguió discutiendo, se recibió la opinión de la asesora del Ministerio de Obras Públicas, pero se mantiene entonces la discusión de este proyecto de ley para la próxima sesión. Pero el segundo punto que estaba en tabla, el que señalaste tú, el proyecto de ley que busca normar el servicio de recolección y disposición de aguas grises. Esta iniciativa es muy importante porque está en tercer trámite constitucional
fue aprobado ya por el Senado, luego fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero se realizaron algunas modificaciones en la aprobación de la Cámara de Diputados, por ende la Comisión de Recursos Hídricos y luego la Sala del Senado tienen que ratificar estas modificaciones. Si que están de acuerdo con estas modificaciones, de inmediato entonces pasa ya a promulgarse, o si es que no están de acuerdo, se tiene que resolver entonces en comisión mixta, que hasta el momento todo pareciera ser que se va a tener que resolver en comisión mixta. ¿Cuáles son las aguas grises? Estas aguas servidas no contaminadas por fecas, ni detergentes, ni sustancias no biodegradables, como por ejemplo cuando uno se lava las manos, se ducha o lava la loza, todas esas aguas se pueden reutilizar. La idea del proyecto de ley es que se pueda instalar en los inmuebles un mecanismo y una red pública también que limpie, depure y redistribuya estas aguas grises en el mismo hogar para que puedan ser reutilizadas. Por ejemplo, esto permitiría un ahorro de 50 litros por persona en cada uno de los días, lo que es muy importante para combatir la sequía que afecta a la zona centro y norte de nuestro país. La iniciativa define el concepto porque hasta el momento ni en el Código Sanitario ni en el Código de Aguas está el concepto de las aguas grises. También establece la necesidad de un reglamento para este mecanismo, también los usos y las prohibiciones de este tipo de aguas. Por ejemplo, en el uso podría ser el riego, el llenado de inodoro, la limpieza de exteriores, usos industriales, y las prohibiciones, por ejemplo, en uso hospitalario y también el consumo humano. ¿Cuáles son algunas de las modificaciones presentadas por la Cámara de Diputados que son las más complejas? Hay dos. Una de ellas, el Ejecutivo, a través de sus asesores del MIMBU, de Obras Públicas y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, objetaron dos de ellas. Una de ellas es que señalan que falta especificar en el proyecto de ley la infraestructura y la instalación para la planta de tratamiento, porque muchos planes reguladores no permiten el uso de suelo para este tipo de herramientas en suelos permitidos para proyectos residenciales o de área verdes. Si es que esto no se cambia, señala el Ejecutivo, la ley no podría implementarse, no sería eficaz. Respecto a este punto que objeta el Ejecutivo, escuchemos las palabras de la asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que vino en representación de la ministra que va a explicar obviamente con mucho más detalle este punto que objeta el Ejecutivo. Necesariamente tiene que incorporarse en el proyecto de ley la posibilidad de que el uso de infraestructura para poder hacer la planta de tratamiento debe quedar especificado en la ley, porque si no es imposible, porque de acuerdo a lo que ha señalado la Contraloría, ese es un uso que no está admitido junto con el residencial o con el de área verde si el plan regulador no lo señala así. Otro de los puntos que fue cambiado en la Cámara de Diputados y que objeta el Ejecutivo es que en la Cámara de Diputados se agregó la obligatoriedad para los proyectos cuya superficie edificada supere los 5.000 metros cuadrados o que tengan potencial para reutilizar 100 metros cúbicos por día. Esto además de las faenas mineras o de las faenas temporales que empleen más de 25 trabajadores. Esta obligatoriedad es lo que no gusta al Ejecutivo. El proyecto de ley en un principio, y se señalan que era el espíritu del proyecto de ley, buscaba que esto fuese de manera voluntaria y progresiva. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad lo que hace, según el Ejecutivo, encarecer todos los proyectos, tanto privados como también de viviendas sociales. Respecto a este punto, nuevamente escuchemos a la asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también a la presidenta de esta comisión que no le gustó mucho este punto de vista que tiene el gobierno. Nos parece que esto podría encarecer los proyectos y que no se justifica de momento en un momento en que no existen las redes a las cuales tengan que ser evacuadas las aguas grises que se van a reutilizar. Yo no comprendo mucho que el impacto económico que pueda traer a las empresas constructoras, porque de hecho es un plus, así lo entendimos y por eso se presentó el proyecto. Ahora, desde la Cámara de Diputados se hicieron otras modificaciones que sí están de acuerdo, sí generan mayor consenso. Por ejemplo, se incorporó el uso ambiental de las aguas grises. Antes estaba solamente contemplado el uso urbano, recreativo, ornamental e industrial. También se precisó la prohibición de uso de estas aguas, como lo señala la Cámara de Diputados, en cualquier uso que la autoridad sanitaria considere riesgoso para la salud. Y también, por ejemplo, se señaló de que se deberá, por parte del gobierno, incluir señalética y planes educativos
beneficios para todas las familias para el uso de esta nueva tecnología. Y Betsabe, ¿qué es lo que va a pasar finalmente con este proyecto de ley que está entonces en tercer trámite? En la próxima sesión se tienen que estudiar estas nuevas incorporaciones del Ejecutivo, nuevos cambios que le quieren hacer, nuevas propuestas sobre estos cambios realizados por la Cámara de Diputados, estos dos que analizamos que son los más complejos. Se tiene que recibir también a la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene una visión bastante parecida al Ejecutivo, y luego de ello ya entonces pasaría a votarse en la comisión esta iniciativa, pasaría a la sala y, como te decía, lo más probable, según lo señaló la misma presidenta de la comisión, que esto vaya a comisión mixta, porque estos dos puntos que el Ejecutivo rechaza o objeta, los senadores hasta el momento están más de acuerdo con lo que señalaron las cámaras de diputados. Así que ahí hay una complicación que podría resolverse finalmente en la comisión mixta. Perfecto, Rodrigo, completo tu informe sobre esta importante materia que podría incluso ayudar mucho a las zonas que todavía están con altos índices de sequía en nuestro país. Rodrigo, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos a la Comisión de Gobierno, que en su última sesión siguió con la ronda de audiencias con expertos en la materia y algunos administrativos sobre el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Detalles en el siguiente informe. El reconocimiento constitucional a las culturas ancestrales y la posibilidad de contar con cupos reservados de tipo parlamentario fueron algunos de los planteamientos entregados ante la Comisión de Gobierno por parte de académicos y representantes provenientes de la región de la Araucanía en el contexto del proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Natalia Caniguán, directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, Isabel Aninat, experta en asuntos indígenas del Centro de Estudios Públicos, Rubén Caiqueo, secretario ejecutivo de la Fundación Instituto Indígena, e Isolde Reuque, secretaria ejecutiva de la Pastoral Mapuche del Obispado de Temuco, explicaron sus respectivas miradas sobre el proyecto, las cuales fueron recogidas por los senadores. Uno de los planteamientos que se hizo hoy día, por ejemplo, fue también que hubiesen escaños reservados en el Congreso. Lo hicimos ver que hoy día, en igualdad de condiciones, una parlamentaria de la región de los Lagos, Emilia Nuyao, ganó en las urnas y va a representar en el Parlamento a los pueblos mapuche huilliche. El propio senador Huenchumilla también ha sido electo en la Araucanía. Entonces, bueno, poco a poco, evidente que es muy poco, pero también es un ejemplo de cómo a través de la democracia también después se llega a la participación del Congreso. Lo que ellos aspiran realmente son a dos cosas fundamentales. Primero, reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios y segundo, representación parlamentaria. De tal manera de que no solo sean escuchados, sino que cuando llega el momento de votar las políticas públicas en el Congreso, cuando llega el momento de votar la ley de presupuestos cada año, la ley de presupuestos de la Nación, que es finalmente la que le pone dinero a cada uno de los programas y a cada una de las iniciativas, ellos no solo participen con su voz, con su opinión, sino que también lo pueden hacer con su voto. Los senadores Rabindranath Quinteros, presidente, y José García Ruminot, integrante de la comisión, valoraron los puntos expuestos sobre el futuro Ministerio de Pueblos Indígenas y esperan que este diálogo pueda repetirse con otros expositores. Haber tenido el aporte de ellos, la visión de ellos respecto de la creación de este Ministerio de Pueblos Indígenas ha sido muy, muy útil. Ellos han hablado con mucha franqueza, han señalado que esperan que realmente este ministerio signifique un cambio en la forma cómo se relaciona el Estado con ellos. Vamos a proseguir escuchando cuáles son los planteamientos que hacen, e invitando también a representantes de otras regiones y de otros pueblos que no sean solamente mapuche huilliche. Luego de esta audiencia, la Comisión de Gobierno espera confirmar a los siguientes invitados que entreguen sus visiones sobre el texto del nuevo ministerio, que se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional. Y senadores y agrupaciones animalistas criticaron un polémico reglamento que habría instruido MinSal con consulta ciudadana, que recordemos venía a modificar algunos aspectos, más bien la práctica de la ley de tenencia responsable de mascotas. ¿Cuál fue la polémica? Lo revisamos en la siguiente nota. Una polémica se generó luego de que el Ministerio de Salud diera a conocer los documentos preliminares de un reglamento sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía para someterlos a consulta.
Uno de los puntos que contiene este documento y que fue criticado por organizaciones animalistas es el que establecía que los propietarios de las casas iguales o inferiores a 100 metros cuadrados solo podían tener una mascota, ya sea perro o gato. Además, se sumaba otro punto que prohibía que se les diera comida, agua y cobijo a los perros callejeros. Al respecto, los senadores Guido Girardi y Francisco Chaguán criticaron la propuesta, señalando que legaliza el maltrato animal, incentiva el abandono, lo que atenta contra el espíritu de la ley Cholito. Pero además hay un descriterio total. Lo que está haciendo el reglamento es establecer condiciones de maltrato, legalizar el maltrato, como no alimentar un animal, como poder abandonar un animal, o imagínate que una familia va a una actividad cultural y deportiva con su perro, con correa de sujeción y no lo dejan entrar. Eso no ocurre en todas partes del mundo, en ninguna parte del mundo, que no va a poder ir a una actividad cultural en un espacio abierto o una actividad deportiva con un espacio abierto, teniendo su perro cumpliendo con la ley, con correa de sujeción, no lo van a dejar entrar. No poder alimentar, no poderle dar cobijo o agua a un perro vago, claramente eso atenta contra un principio humanitario. Y en ese contexto, más allá de establecer condiciones sanitarias, que eso es posible hacer, creemos que el reglamento del Ministerio de Salud atenta contra los principios sustentatorios de la legislación para establecer una tenencia responsable de mascotas. Finalmente, luego de las críticas, el MinSal dio pie atrás a esta idea de limitación del número de mascotas y revisará la redacción del reglamento que hace operativa la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Hemos revisado todas las informaciones que marcaron esta jornada. Yo les recuerdo, si quiere saber más detalles, a repetir alguna nota informativa de prensa, usted vaya a nuestras plataformas interactivas por YouTube. Estamos en Twitter, en Instagram, en senado.cl, tv.senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches y siga la programación de nuestro canal.